bienvenidos a Rumbo Central. Mi nombre es César Campos, junto con Karen Herrera estaremos en la conducción del presente programa. Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, César? Un gusto acompañarte. El gusto mío, y mira que ya estamos hoy miércoles 5 de agosto. El día de ayer la Junta de Portavoces del Congreso ha determinado el número que tendrá cada una de las comisiones ordinarias y la Comisión de Ética también de la Cámara de Diputados. Esto administrado por la primera vicepresidenta de dicha Cámara, la Cámara Baja, que es la señora Analí Márquez Huanca, que aquí, como lo hemos señalado, tiene un pasado de mucho apoyo a la minería ilegal, intentando, por supuesto, a través de la extensión del Reinfo, decir que protege más bien a la minería artesanal o minería en pequeña escala. Bueno, a ella le ha correspondido presidir en la Junta de Portavoces la distribución del número, Karen, de los miembros que tendrán las comisiones. Comisiones importantes como la de Constitución, la de Justicia, etcétera, van a tener 26 diputados que la habrán de integrar, imagino que titulares y suplentes, mientras que los que pertenecen al sector productivo, como energía y mina, desarrollo agrario, van a tener 20 diputados. Y lo preocupante es que parece ser que la oposición al gobierno, encabezado por Juntos por el Perú, pretende precisamente la Comisión de Energía y Minas. Así es. Bueno, tenemos aquí una relación de quiénes serían los partidos políticos que van a estar viendo comisiones importantes como la de Constitución, podría ser Economía y lo que a nosotros nos atañe, Energía y Minas, porque hablamos del partido Juntos por el Perú, ahora Nación, y también Obras, Partido del Buen Gobierno. Y Partido del Buen Gobierno. El problema es que si al final terminan presidiendo la Comisión de Energía y Minas, podría extenderse el tema del Reinfo, que ya tenía fecha de caducidad para diciembre de este año y que a todas luces no ha funcionado, y ya no tendría que ponerse en tela de juicio su ampliación, sino cambiar por completo este sistema. Yo me temo, Karen, que algo peor también va a ocurrir, porque van a empapelar a dicha comisión con iniciativas aparentemente legislativas que terminan protegiendo de todas maneras al sector ilegal de la economía. Sabemos y siempre hemos establecido que hasta ahora no se puede determinar esa delgada línea roja que separa la minería artesanal informal, a la cual evidentemente hay que apoyar y estimular para que pueda formalizarse, de la minería ilegal. En eso andamos. Bien, el día de hoy vamos a tener, Karen, a Paola Herrera, quien es economista senior, especialista en minería y energía del Instituto Peruano de Economía. Trataremos con ella el tema de la inversión, la competitividad y estabilidad en la agenda económica que se nos viene. Así es, y también va a estar con nosotros Fernando Sillonis, expresidente regional de ICA, para hablar sobre liderazgo, institucionalidad y también la lucha contra la corrupción, que son claves para el desarrollo minero. Buenos entrevistados, como bueno será el reportaje que usted verá a continuación, elaborado por el equipo de prensa de Rumbo Minero. Tras el mensaje presidencial del 28 de julio, el gobierno de Keiko Fujimori ha colocado la reactivación económica como uno de los ejes centrales de su gestión. La agenda incluye el impulso a la inversión privada, asociaciones público-privadas, simplificación de trámites y medidas para fortalecer la competitividad del país. En ese contexto, el Ejecutivo anunció que solicitará al Congreso facultades legislativas con el objetivo de acelerar reformas vinculadas a la seguridad ciudadana, la atención del fenómeno El Niño y la modernización del Estado mediante cambios en la estructura de organismos públicos. Para el sector minero, el reto será traducir estos anuncios en acciones concretas: mayor estabilidad jurídica, reducción de la permisología, agilización de proyectos y reglas claras que permitan recuperar el ritmo de las inversiones. Con el regreso a la bicameralidad y un ejecutivo que busca acelerar decisiones, los próximos meses serán determinantes para conocer si la agenda económica logra convertirse en inversiones, empleo y crecimiento sostenido para el país. Gracias al equipo de prensa de Rumbo Minero por este interesante reportaje que hemos apreciado. Como lo habíamos anunciado, contamos ya con la presencia de Paola Herrera, economista senior y especialista en minería y energía del Instituto Peruano de Economía, el IPE. Con ella vamos a tratar los temas de inversión, competitividad y estabilidad, la agenda económica que se nos viene. Paola, siempre muy agradecidos por tu presencia en nuestro programa. Igualmente, mucho gusto, encantada de estar aquí. Bueno, queríamos ante todo que iniciemos esta conversación viendo cuál es tu perspectiva respecto a las urgencias que tenemos en la modificación de los temas económicos. Keiko Fujimori ha dado, ya lo hemos analizado, un discurso muy genérico. El Mercuba
ha dado algunas primeras declaraciones, pero falta aterrizar. ¿Cuáles son las medidas más importantes que se requiere para reducir la burocracia, la reforma del Estado que ha planteado también Keiko, y al mismo tiempo las medidas económicas más urgentes? Sí, nosotros hemos encontrado que hay tres principales frentes, por ejemplo, de estas propuestas que se vienen planteando para el pedido de facultades legislativas en materia laboral, tributaria y de regulación, agilización de los trámites. En este primer grupo de propuestas laborales es bastante importante, por ejemplo, se está priorizando mucho el impulso al empleo juvenil, que es un grupo que ha estado rezagado en términos de empleo y también históricamente está rezagado en términos de calidad de empleo. También se habla de medidas para impulsar a las MIPES, claro, más financiamiento, más asistencia. Para el lado tributario hablamos de, por ejemplo, simplificar los regímenes tributarios para empresas, que es una de las principales, de repente, barreras o incentivos a la informalidad o a que las empresas se mantengan en el enanismo. Y en el tercer pilar de medidas para desregular o agilizar trámites, ese va a ser clave para impulsar la ejecución de proyectos en sectores clave como minería, hidrocarburos, que sabemos muy bien las barreras burocráticas que muchas veces se enfrentan, por ejemplo, en la aprobación de permisos, claro, ambientales y otro tipo de permisos sectoriales. Qué importante que la presidenta haya focalizado el tema del empleo juvenil, ¿no? Porque ustedes, y creo que conversando contigo, nos dieron estadísticas realmente espantosas de cómo hay una traba en la accesibilidad a un empleo formal por parte del sector juvenil. Sí, de hecho, nosotros calculamos que desde el 2019 se han perdido ya alrededor de 300.000 empleos de jóvenes entre 15 y 29 años. Y esto responde no solamente a barreras estructurales como la falta de capacidades, de por sí, que salgan a un mercado laboral competitivo sin experiencia, donde cada vez las empresas buscan más de estas habilidades que de repente no las están obteniendo en la educación. Claro. Y de aquellos que trabajan, casi el 80% trabaja en la informalidad. Entonces, hay barreras para entrar a este primer empleo formal, de calidad, que les asegure que en los próximos años también van a tener empleos de calidad. ¿Qué quisieran escuchar de parte del nuevo gobierno para dar señales claras, no solamente al ámbito económico, sino también político, social y de inversiones, para saber que esta estabilidad macroeconómica de la cual tanto se habla desde el BCR se va a poder ver, materializar y sentir en los bolsillos de los ciudadanos? Sí, ahí va a ser muy importante, por ejemplo, en estas reformas laborales, en el discurso, por ejemplo, de la presidenta, se habló del empleo juvenil, pero luego se mencionó que se buscaba impulsar los ingresos aumentando el salario mínimo. Así es. Y esta es una medida, en realidad, bastante populista, que se ha utilizado anteriormente también en discursos presidenciales, sobre todo en esos periodos donde hay volatilidad política, digamos, buscando este rédito político y usando, digamos, medidas populares, pero que no realmente solucionan los verdaderos problemas del mercado laboral. Entonces, en términos del mercado laboral, se va a requerir que realmente se enfoquen en medidas que sí van a solucionar la informalidad, van a aumentar la productividad de las microempresas y de los trabajadores. Y por el lado de ejecutar, por ejemplo, proyectos de sectores clave como la minería y hidrocarburos, se necesita mucha estabilidad de la regulación, se necesita predictibilidad de las reglas de juego. Ahí entonces, por ejemplo, anunciar de la noche a la mañana que se va a aumentar el salario mínimo es una manera, a 1.300 soles, es una manera de también generar incertidumbre en las empresas de cuáles verdaderamente van a ser los costos de contratación para ellas. Y luego, más allá, por ejemplo, de estas propuestas que usualmente se mencionan para simplificar trámites, no solamente se trata de simplificar y reducir la tramitología, sino de asegurarnos de que efectivamente se cumplan los plazos de aprobación de permisos. Por ejemplo, en los estudios ambientales, la aprobación el tiempo de aprobación de estos permisos ambientales suele durar hasta 3 veces más del plazo legal. Y si bien, por ejemplo, entidades como el SENACE se han enfocado en reducir estos plazos, hay todavía otras trabas que se tienen que todavía solucionar, y eso requiere no solamente, como decía, simplificar trámites, sino asegurarnos de que haya capacidades claras para ejecutar esos permisos. Y Paola, sería bueno que nos explique brevemente para nuestro público a qué sector particularmente afecta el aumento de la remuneración mínima vital, porque entendemos que no es a la gran empresa que podría solventarlo, sino básicamente aquel que tiene un nuevo emprendimiento, sí, ¿no es cierto? Una pequeña, mediana empresa son las más afectadas. Sí, justamente una de las razones que de repente incrementan demasiado los costos o hasta pueden empujar a la informalidad a las microempresas y a las empresas es el costo de contratación formal. Claro. Porque no solamente tienen que pagar el salario mínimo, sino que a partir de ello también tienen que, digamos, el salario mínimo fija el resto de costos de otros costos laborales que tienen que pagar a sus trabajadores. Entonces, cuando
no solamente, digamos, el simple hecho de aumentar el salario mínimo, eso no implica que va a haber un incremento de los trabajadores, como se mencionó en ese discurso presidencial, sino que más bien estamos elevando las barreras a la formalidad a los trabajadores más vulnerables, a los jóvenes, por ejemplo, que no tienen experiencia, Claro. que tienen menores niveles educativos, y le complicamos la vida mucho más a las microempresas y los pequeños emprendedores. Señala que a las microempresas, a los pequeños emprendedores, hasta un 40% afecta el costo, ¿no? Más o menos. Sí, hay un costo. Y de hecho, cuando también comparando, por ejemplo, quiénes estarían realmente beneficiados, en el IPE nosotros calculamos que solamente sería entre un 2 hasta 5% a lo mucho Algo de mínimo. todos los trabajadores del Perú que realmente verían un incremento de su salario por el aumento de este salario mínimo. Claro, se anuncia, digamos, el incremento de la remuneración mínima vital, pero no se ha identificado todavía cómo se está planificando el presupuesto, de dónde se va a sacar el dinero para todas las promesas que hemos escuchado en el discurso del 28 de julio. Se habla, por un lado, del aumento de la remuneración mínima vital, pero también el acompañamiento a las MIPES, de darle facilidades. Entonces es como un Claro. doble discurso, porque algo perjudica, pero algo también beneficia. ¿Cómo ven ustedes como Instituto de Economía? Sí, ahí se mencionó específicamente un bono que se le daría a las MIPES que Por una realmente- sola vez, además. por una sola vez, que no complementa el incremento permanente de un Así es. costo de contratación, ¿no? Ujú. Y en general creo que uno de los problemas que va a enfrentar este gobierno es justamente esta disyuntiva entre querer impulsar, promover los sectores. Por ahí también se mencionaron algunos beneficios tributarios de repente, con ya las presiones de gasto que no solamente va a querer impulsar este propio gobierno, sino que ya arrastran de lo que se aprobó en la gestión anterior, de las leyes con con impacto fiscal que se aprobaron también en la gestión anterior y que vienen incrementando los gastos corrientes, sobre todo desde el año pasado y en los próximos años también. Eso sí ha anticipado el ministro de Economía, Elmer Cuba, señalando de que van a hacer lo posible por desactivar esta bomba de tiempo contra el fisco, contra el ingreso nacional, que sería muy perjudicial. La presidenta Keiko anunció a comienzos de esta semana que destinará 140 millones de soles para las acciones de prevención, sobre todo en la zona norte, para los efectos del niño costero. Algunos señalan que de repente no es lo suficiente como monto, como costo, pero al mismo tiempo la necesidad de saber qué se va a priorizar más allá de la descolmatación y la guía, ¿no es cierto?, de las cuencas de los ríos. Pero algo de eso necesita, desde el punto de vista tuyo, alguna complementariedad. Definitivamente ahí lo que la gestión anterior, por ejemplo, nos ha dejado es poca prevención. Y eso es algo que lamentablemente, digamos, en el poco tiempo que queda no se va a poder solucionar y que va a implicar en un incremento de gastos de reparación de daños, de reconstrucción. Y lo importante ahí va a ser, uno, que se planifique bien qué proyectos se van a realizar y que se culminen de manera adecuada. Y segundo, que nuevamente nos cambiamos el chip de, en lugar de reaccionar, ya estemos también pensando en prevenir y en fortalecer aquellos sectores que hasta ahora siguen siendo demasiado vulnerables, como el agro, la pesca. Todos los años, digamos, esos sectores enfrentan cierto riesgo de que el clima, la volatilidad del clima, impacte la productividad de sus negocios, y ahí es donde el Estado puede apoyar de cierta manera para generar, digamos, planes de prevención de este tipo de riesgos también. Bueno, justo lo que decía César, Keiko Fujimori ha indicado que para contrarrestar los efectos del fenómeno del Niño en todo el país se está buscando integrar, ¿no?, los equipos tanto de los ministerios de Defensa, Agricultura, los gobiernos regionales, el Ministerio de Vivienda, para trabajar de forma articulada, que creo que es algo que hace mucho tiempo no vemos, porque hay una desconexión entre el gobierno central, los gobiernos regionales. A veces hay una falta de planificación, a veces está el presupuesto pero no se ejecuta, y cuando ya estamos sobre la marcha enfrentando un fenómeno como este, que es obviamente perjudicial para todo el Perú, nos quedamos cortos en tiempo para reaccionar. ¿Qué es lo que ustedes encuentran como principal debilidad en los anuncios que se han hecho de parte del nuevo gobierno? ¿Qué falta especificar en todo caso? Creo que en general lo que más va a frenar o de repente ser un obstáculo va a ser justamente la llegada a consensos, porque para realmente aplicar estas reformas que solucionen problemas en el mediano y largo plazo y no centrarnos en medidas cortoplacistas que suenen bien pero que realmente sean solamente parches a problemas mucho más grandes, se requiere mucho consenso. Por ejemplo, volviendo a las propuestas del mercado laboral, ahí me parece que hay varios consensos en que se requiere, por ejemplo, simplificar la tramitología para las microempresas,
microempresas, para que puedan, digamos, formalizarse de manera más sencilla. Pero hay otros temas ya acerca de, por ejemplo, los costos laborales, cómo impulsar el empleo juvenil, que suelen generar resistencia política, y ahí es donde se va a requerir mucho uso de evidencia, mucha conversación con equipos técnicos para realmente entender si estas soluciones van a poder apoyar al mercado laboral. Nosotros en el IPE hemos elaborado, de hecho, un paquete de propuestas de política para impulsar el empleo, sobre todo enfocándonos en el empleo juvenil, que es el grupo más rezagado, y es alentador que, por ejemplo, este borrador de propuestas para el pedido de facultades legislativas incorpora parte de estas propuestas para impulsar el empleo juvenil, por ejemplo, a través de una modalidad específica para contratar jóvenes, algún incentivo tributario para las empresas, impulsar la formación dual, la modalidad dual, para que los jóvenes no solamente salgan estudiando con conocimiento teórico, sino también tengan conocimiento práctico, y así mejorar la empleabilidad. Y también en el caso, por ejemplo, de la fiscalización laboral, que las microempresas suelen ser bastante afectadas con sanciones que no están orientadas a una manera de capacitarlos para formalizar a sus trabajadores, eso también se tiene que mejorar. Vamos a abocarnos a estudiar precisamente esas propuestas del IPE, Paola, para que en una próxima oportunidad conversemos específicamente, ¿no? Y a la luz y en el espejo, además, de lo que vaya a pedir el gobierno como delegación de facultades y cuánto calza en las pretensiones de las urgencias que nosotros estamos estableciendo aquí. Te agradecemos, como siempre, por tu presencia y por ilustrarnos sobre varios puntos. Hemos estado con Paola Herrera, economista senior, especialista en minería y energía del Instituto Peruano de Economía, el IPE. Ya lo sabe, del 9 al 11 de septiembre tendremos la versión 2026 de Expomina, la quinta feria más importante a nivel mundial según medición de Ipsos. No deje de asistir, ya los 1.250 están ya han sido comprados o alquilados, arrendados por los proveedores, pero usted puede, si está vinculado al sector minero, de todas maneras observar las nuevas ofertas que hay en bienes y servicios y con la alta tecnología que hoy se aplica a la minería. No se olvide, del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Convenciones del Jockey Club del Perú. Rumbo Minero TV ya está en Canal 42 de Movistar, estamos en Vitel, estamos en Win, próximamente estaremos en Claro, estamos en más de 80 empresas de cable a nivel nacional e internacional. Una buena plataforma para que usted, amigo o amiga proveedora, también pueda anunciar sus productos y o servicios. Hacemos una pausa y retornamos. Del 9 al 11 de septiembre vuelve Expomina Perú 2026, la feria minera más grande del Perú. Según análisis de Ipsos 2026, Expomina Perú se posiciona dentro del top 5 mundial de eventos mineros por número de stands de exhibición. Expomina Perú, presidido por el ingeniero Roque Benavides, reunirá a las principales personalidades del ámbito público y privado en foros y congresos de nivel internacional. La industria minera es probablemente una de las industrias más globalizadas que existen en el mundo, y por lo tanto el Perú, que es un jugador importante en la exploración, en la producción minera, es un país que atrae a muchos inversionistas. Expomina Perú se ha posicionado como una de las ferias, conferencias más importantes en nuestro país. En esta edición, Expomina Perú presentará American Mining Summit, la octava cumbre internacional de minería de las Américas, presidida por Carlos Castro, gerente de asuntos corporativos para América del Sur de Glencore. Hemos preparado un programa robusto, con líderes empresariales, autoridades gubernamentales, expertos técnicos y organismos internacionales. Este año nos enfocamos en 9 foros internacionales. Además, se realizará el Mining Investment America, MIA, liderado por Luis Rivera, COO de Glencore LATAM y director de operaciones para Sudamérica. Este espacio reunirá a los CEOs de las principales compañías mineras de la región, quienes presentarán sus proyectos y ampliarán las oportunidades de negocio. A ello se suman las conferencias internacionales de la Sociedad de Minería de Estados Unidos, SMI, y del Centro de Estudios de Cobre y la Minería, CESCO, que a la vez realizará la Gran Cena CESCO con los principales líderes mundiales del sector. Esto va a ser un hito importantísimo en el sector minero peruano y en el sector minero de toda América. Los invitamos a estar con nosotros en la gran feria Expomina. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor, separe un stand en expominaperú.com.
Somos KSR Global, expertos en gestión de talento. Creemos en el poder de las personas para transformar organizaciones. Las grandes operaciones se sostienen en líderes que toman decisiones clave cada día. Desde gerencias, jefaturas y especialistas, identificamos el talento ideal para los desafíos de la minería y otras industrias de alto impacto. Identificamos líderes con visión, compromiso y capacidad estratégica para impulsar el crecimiento de organizaciones que apuestan por el futuro. Una mala contratación no empieza con un error, empieza con una decisión que parecía correcta y cuando el perfil no encaja llegan retrasos, rotación y riesgos para la operación. En Recursos Humanos Cambridge sabemos que contratar no es solo cubrir una vacante. Evaluamos experiencia, adaptación y habilidades para fortalecer cada equipo. Reclutamos desde posiciones operativas hasta mandos estratégicos alineados a la Trinorma ISO. Porque detrás de una operación sólida siempre hay una contratación acertada. Recursos Humanos Cambridge, las mejores personas para las personas. En minería, cada minuto de operación cuenta. Por eso, la continuidad depende de componentes capaces de responder bajo presión. En Valflex, la confiabilidad comienza en nuestros procesos de fabricación. Tecnología especializada y controles de calidad bajo estándares europeos se integran en cada etapa para producir mangueras y conexiones hidráulicas diseñadas para condiciones exigentes. Porque la calidad de cada componente protege la continuidad de toda la operación. Valflex. El mineral del día. Níquel. Durante años, el níquel fue conocido como un metal industrial más, pero la llegada de los autos eléctricos cambió su historia. Hoy, este mineral se encuentra en el centro de una de las mayores transformaciones energéticas del mundo. El níquel es un metal con una característica muy valorada por la industria: aportar resistencia. Cuando se mezcla con otros metales, ayuda a crear materiales más fuertes, más duraderos y más resistentes a la corrosión. Por eso está presente en puentes, edificios, maquinaria industrial, turbinas, barcos y una enorme variedad de infraestructuras que utilizamos todos los días. De hecho, gran parte del níquel que se produce en el mundo termina en la fabricación de acero inoxidable, uno de los materiales más usados del planeta. Está en cocinas, hospitales, fábricas, sistemas de transporte y construcciones que necesitan durar durante décadas. Pero en los últimos años, el níquel ha encontrado un nuevo protagonismo. En otras palabras, cuanto más eficiente quiere ser una batería, más importante se vuelve el níquel. Por eso, la expansión de la movilidad eléctrica ha convertido al níquel en un recurso cada vez más estratégico. Sin embargo, el crecimiento de los autos eléctricos está siendo la razón de la mayor demanda de níquel. Este no depende solo de baterías, ya que el mundo seguirá necesitando el metal para infraestructura, energía y manufactura avanzada. Porque incluso en una economía más tecnológica, los materiales resistentes seguirán siendo indispensables. Ahora llevémoslo al mapa. Indonesia lidera ampliamente la producción mundial de níquel, seguida por Filipinas y Rusia. El níquel no es el metal más famoso, pero cada vez que una industria necesita más resistencia o más energía almacenada, este mineral vuelve a entrar a la conversación. El mineral del día, porque entenderlo cambia cómo lo ves. Como lo habíamos anticipado, tenemos el gusto ahora de presentar a Fernando Sellón Benavides, quien ha sido gobernador de la localidad de Ica, de la región de Ica, y que tiene una dilatada experiencia y conocimiento en todo lo que es administración del Estado y que, por supuesto, siempre ha tenido como una bandera principal la lucha contra la corrupción, que es lo que queremos también conversar con él en la presente entrevista. Qué gusto, Fernando, como siempre, bienvenido. Muchas gracias, encantado. Bueno, precisamente en el discurso, el mensaje al Congreso, el mensaje al país a través del Congreso que ha dado la presidenta Keiko Fujimori,
ha hablado acerca de estos nudos que existen dentro del Estado que justamente facilitan la corrupción y que tú muchas veces lo hemos conversado acá, lamentablemente se ve en todas las estructuras del Estado, no solamente gobierno nacional, gobiernos subnacionales, gobiernos locales, en el Congreso, en fin, organismos descentralizados. Poder Judicial. El Poder Judicial, Ministerio Público. ¿Cómo has visto tú la manera en que se ha enfocado el tema, ¿no? Esto atado, digamos, a una verdadera reforma del Estado que muchas veces también hemos dialogado contigo que se requiere en el país. Bueno, yo estoy muy optimista de lo que podrás venir en adelante, ¿no? Es un gobierno completamente diferente a los últimos que hemos tenido, gente muy superior en materia moral, en materia profesional. Se alinea un segundo astro, que es que va a haber cambio de gobiernos regionales y municipales dentro de poco, entonces el país va a vivir una época de estabilidad muy interesante de gobierno central y gobiernos regionales y locales que en mi experiencia, como en la mayoría de las experiencias anteriores, siempre uno alternaba a un presidente. Eso era lo normal, ¿no? Porque no coincidían los gobiernos regionales y municipales con el nacional. Pero lo que pasó en los últimos 10 años fue atroz, ¿no? Donde cada gobernador regional y cada alcalde tuvo 3 o 4 presidentes en los escasos 4 años de gestión. Eso multiplicado por el número de ministros que entran y salen y el número de viceministros y directores hizo el país inviable. Entonces, aparte de tener un gobierno mucho mejor, vamos a coincidir con una estabilidad tanto a nivel nacional como regional muy interesante, ¿no? Entonces, yo veo el futuro con mucho optimismo porque lo hemos comentado 1000 veces en esta mesa, el entorno internacional es inmejorable en materia de precios de materias primas, de minerales. Te quería agregar, Fernando, ¿no ves como un problema este tema de que la oposición tenga no solamente el control de la Cámara de Diputados, sino probablemente también se haga de comisiones, por ejemplo, como ya se anunció esta semana, de economía, de energía y minas? Bueno, no es lo ideal, yo estoy de acuerdo que no es lo ideal, pero la otra cosa que yo digo, y que pocos lo dicen, es que el Perú tiene normas muy buenas. O sea, el gobierno no necesita de nuevas leyes, al contrario, ojalá se eliminaran muchas leyes para poder, por ejemplo, combatir la corrupción. El Congreso de la República no tiene ninguna norma que dar para que el gobierno pueda combatir la corrupción, ¿no? Entonces son excusas. Yo prefiero un Congreso con comisiones mejor lideradas, no lo voy a negar, pero no es debido a muerte, ¿no? Que tengamos un Congreso con oposición. Yo diría que el mayor desafío que enfrenta el gobierno central es que el enemigo está adentro. El enemigo entró hace un mes, hace 6 meses, hace un año, y son todos funcionarios muy corruptos la mayoría, muy falsos porque entraron con títulos académicos falsos, con certificados de trabajo falsos para acreditar experiencia que no tienen, muy corruptos y que tienen la consigna de petardear la gestión de la presidenta Fujimori y sus ministros desde adentro, ¿no? Entonces, ahí sí, si quieres una crítica constructiva, no he visto la firmeza que me hubiera gustado ver, ¿no? Tienes que salir de ellos, ¿no? Con ellos no se puede entrar en comedias tintas, no se puede, porque es el enemigo, ¿no? Es el enemigo, porque es corrupto, ¿no? El corrupto, te va a hacer la trampa, te va a traicionar porque es corrupto. Bueno, y una de las promesas de la presidenta Keiko Fujimori en campaña electoral es que ella iba a reordenar todo el país. Y si hablamos de orden, tenemos que hablar necesariamente de combatir contra la corrupción, porque si no, no podemos avanzar. Tenemos proyectos entrampados, no solo por la tramitología, por los conflictos que pueden incorporarse en el camino, sino también porque hay funcionarios que a todas luces buscan sus intereses y que no están alineados, ¿no?, con lo que se tiene que hacer. Así es muy poco tiempo el que tiene y hay que darle el apoyo y el beneficio de la duda, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el orden, pero el orden se tiene que reflejar en una depuración
de decenas de miles, si no son centenares de miles de malos funcionarios que se han metido por la puerta falsa al Estado. Y la simplificación tiene que ser de verdad, no de boca para afuera, ¿no? La simplificación administrativa tiene que ser radical. Miles de procedimientos tienen que eliminarse por completo, ¿no? Hay que hacerlos desaparecer. Se tiene que digitalizar el Estado, las colas tienen que desaparecer y por ende las coimas. Entonces, eso todavía no ha ocurrido. Todo está en el mensaje, pero hay que verlo. A esa simplificación se va a oponer la corrupción. La corrupción vive del entrampamiento para poder... Tecnología, claro. Entonces, vamos a ver si se va a poder imponer o no. Yo confío en que sí, ¿no? Pero esto está por verse. Por la naturaleza de nuestro programa, Fernando, sobre las materias que hemos conversado siempre contigo, que se refieren al sector minero, hidrocarburos, energía, hemos visto que el flamante titular del sector, el señor Guillermo Chino, ha sido el ministro que más cambios ha hecho en una semana, nada más dentro de su propio ministerio. Son 13 cambios, lo cual nos refleja que de alguna manera trata él de recuperar la meritocracia que también se había perdido en este sector tan importante y que ha sido politizado en los últimos años, empezando por la administración de los ministros que tuvo Pedro Castillo Terrones. Era una cosa de espanto y terrible. Entonces ha empezado por esa modificación que esperemos que al mismo tiempo se refleje también en las políticas públicas que vayan a proponer, ¿no? No, Guillermo Chino, yo me puedo expresar como amigo, nos conocemos, tenemos nuestros teléfonos, nos hemos visto 1000 veces durante su gestión en el Ministerio de Energía y Minas y fuera de él, y es una persona correcta. Yo creo que está totalmente calificada para hacer una excelente gestión, ¿no? Entonces, pero va a tener enemigos adentro. Y han entrado, repito, hasta hace un mes, y durante los últimos 3 o 4 años han entrado sin ningún filtro, y están ahí con la consigna de hacerle difícil la gestión a Guillermo, y por supuesto reportar a Dina Boluarte, a Vizcarra, a Balcázar, incluso a Gerí. Ellos han metido mucha gente para que desde adentro se pueda seguir lucrando sobre la base de la corrupción, ¿no? Que es terrible. Bueno, el ministro Chino tiene más de 2 décadas de experiencia en el sector y de alguna manera esto nos da cierta tranquilidad porque vemos que conoce de adentro la situación y además de los enemigos que están ligados a la corrupción, hablamos de una economía ilícita que también es el principal enemigo, que es la minería ilegal en nuestro país y que ha trascendido ya las fronteras porque otros países de América Latina están lidiando con el mismo problema. Enemigo de algunos peruanos. Yo me siento enemigo de la minería delictiva, criminal. Pero tiene muchos amigos en el Congreso, tiene muchos amigos en el Poder Judicial, en la policía. Hay mucho funcionario público que está ligado a la minería criminal. Entonces no le conviene el orden que Guillermo Chino y la presidenta Boluarte quieren imponer, no les conviene. Y están en el Congreso, están en la Fiscalía, están en el Poder Judicial, están en la policía. Entonces el desafío es enorme, pero tienen todo mi respaldo y yo invoco a muchos compatriotas a que respaldemos esta confrontación que es de guerra, no es tibia, ¿no? Es muy confrontacional, de mucha denuncia maliciosa en contra. Los que hemos participado en ese tipo de actividades hemos vivido esto, ¿no? Lo que salió el domingo, ¿no? De cómo el sistema de justicia se puso a perseguir a partidos políticos que eran adversarios. Bueno, eso va a pasar de dentro en contra de los funcionarios del gobierno que quieran poner orden al respecto. Pero hay que comprarse el pleito, no queda otra. Yo sigo con la preocupación respecto a la composición del Congreso, Fernando, por una simple razón, porque hay personas que ya han manifestado su punto de vista para extender el reinfo, como la propia primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la señora Analí Márquez Huanca, como el señor César Tito Rojas, como Mirta Vázquez en el Senado, que mira la paradoja. Tú recuerdas cuando ella era primera ministra y unos terroristas vándalos asaltaron la empresa, la unidad minera de Apumayo. Ayacucho, claro. Apumayo la gerenciaba precisamente Guillermo Chino, ¿no? Y con Guillermo conversamos sobre las
tonterías que hablaba la señora Mirta Vázquez, porque ella planteó un plan de cierre de minas, dijo como solución, en vez de perseguir a los terroristas, en vez de perseguir a los vándalos, ella quería que las unidades mineras sean cerradas. Entonces, ¿cómo enfrentamos esas cosas si no lo ponemos sobre la mesa? No, la prensa, ustedes cumplen, siempre lo he dicho también, un rol fundamental, ¿no? En el Perú la fiscalización lo hacen los periodistas, ustedes. No lo hace Contraloría, no lo hace Fiscalía, no lo hace Congreso de la República. Ellos son los que deben ser fiscalizados. Entonces sí, desde la prensa, ¿no? Desde Mundo Minero, entre varios otros medios, tenemos que dar la batalla porque la lucha contra la minería criminal, contra la ilegal, va a ser bravísima, ¿no? Porque están incluso armados, y tienen jueces, tienen fiscales, tienen policías y tienen congresistas. Bueno, están ligados al crimen organizado. Claro. Recientemente el canciller Carlos Spa también ha dicho que Perú entraría, ¿no?, al Escudo de las Américas, que es esta iniciativa de parte de Estados Unidos, ¿no?, para combatir precisamente estos enemigos que son mundiales. Y por otro lado es una oportunidad extraordinaria para el Perú de formalizar a cientos de miles de pequeños mineros, gente correcta, gente trabajadora, que con estos precios de los metales pueden pasar de pobres a clase media en un 2x3, y les deseo la mejor de las suertes, ¿no? Yo simplificaría la formalización minera, pero radicalmente, ¿no? Y a la vez sería absolutamente firme con respecto a la minería criminal, pues, ¿no? El economista Carlos Casas, lo escuché en una exposición acerca de la minería, dice que debería hasta desaparecer la dirección de formalización, porque ¿cómo va a haber una dirección de formalización? No sé, es como que cree eso en el sector industrias o en el sector producción, una forma. Oye, todos tenemos la obligación de ser formales. Me parece buen punto. No, es un punto realmente interesante porque esto tiene que acabar. No pero nunca el Perú ha tenido una oportunidad tan favorable para reducir la pobreza formalizando a la pequeña minería. Sería el paso más acertado de parte del gobierno. Y que el Estado acompañe precisamente esa etapa inicial de las empresas que se formalizan. Fernando, como siempre, es un placer tenerte. Muchas gracias. Un placer. Por tus realmente los felicito y les agradezco por todo lo que hacen por el país. Gracias. Fernando Sillonis, ex gobernador de la región Ica, estuvo con nosotros. Ya lo sabe, estamos como Rumbo Minero TV en Movistar, Canal 42, estamos en Win, en Vitel, en todas las plataformas de YouTube, también en 80 empresas de cable a nivel nacional e internacional. El Rumbo Minero TV es una buena ocasión para que usted, amigo proveedor, proveedora minera, pueda también hacer los anuncios de sus respectivos productos y o servicios. Vamos con el segmento Minería y Sociedad a cargo de Iván Arenas. ¿Qué grupos políticos serán las comisiones de energía y minas, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados? Esa es la gran pregunta que nos hacemos el día de hoy en las reflexiones diarias y aquí en Rumbo Minero. Vale entender una cosa importante. La Comisión de Energía y Minas en la Cámara de Diputados y la Comisión de Energía y Minas en la Cámara de Senadores serán sumamente vitales e importantes y estratégicas para lo que se viene con respecto a la formalización minera, a la ley de minería artesanal y pequeña escala y sobre todo para destrabar, ojo, importante, para destrabar los proyectos mineros que en el Perú suman aproximadamente cerca de más de 60.000 millones de dólares. Ojo, importante. ¿Qué sucede? Sucede que el bloque opositor, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, quiere hacerse de comisiones importantes. ¿Cuáles son las comisiones importantes? Economía, Constitución y Energía y Minas. Importante, ojo, con 74 votos en la Cámara de Diputados, por ejemplo, la oposición podría tranquilamente quedarse con la Comisión de Energía y Minas, la estratégica Comisión de Energía y Minas que en la legislatura anterior, cuando todavía existía la Cámara del Congreso de los Diputados, tenía allí a la congresista Diana González. ¿Quién será la Diana González de la Cámara de Diputados o Senadores? Está por verse. En todo caso, la oposición podría quedarse con la Cámara, con las comisiones de energía y minas, tanto de la Cámara de Diputados y Senadores. ¿Qué significa eso? Probablemente la ampliación del Reinfo. Eso va a estar de candela y lo vamos a seguir analizando aquí en Rumbo Minero. Muchas gracias.
¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero, con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. Expo Mina Perú, gran feria minera en septiembre. Separa tu stand en la feria minera más grande del Perú. Expo Mina Perú 2026, el gran punto de encuentro de la industria minera. Más de 1.250 stands, 80.000 asistentes y 9 foros internacionales que abordarán temas claves del sector y los proyectos mineros más importantes de América. La feria minera peruana top 5 mundial según análisis de Ipsos. Haz negocios con el sector minero. Separa tu stand en www.expominaperú.com. Ingresamos al segmento de los aliados estratégicos en la minería, el bloque de proveedores, y en este segmento tenemos el gusto de presentar a Roberto Vega, gerente comercial de transporte de personal de Transportes Línea. Dándole la más cordial bienvenida a Roberto, le preguntamos cómo describiría el portafolio de productos y servicios que actualmente brinda su empresa al sector minero. Buenas tardes. Nosotros venimos trabajando ya desde hace bastantes años en el rubro de transporte de personal. Empezamos con Minera Yanacocha y ahora tenemos a las principales minas del país trabajando con nosotros, y también nos hemos diversificado hacia las empresas agroindustriales y también a las empresas industriales. El servicio que le brindamos, ponemos en un primer lugar la seguridad, y cumpliendo con la seguridad nos enfocamos ya en la satisfacción del usuario, la ergonomía y los controles operativos de cada viaje. Esto nos permite tener una relación muy fuerte con nuestros clientes, trabajamos de la mano con ellos y también trabajamos en la parte de responsabilidad social. Tenemos algunos programas en algunas comunidades, tenemos alianzas estratégicas y por ejemplo tenemos una alianza estratégica con Waiki, en el cual nos permite integrar a niños de zonas rurales, brindarles acceso a internet y que puedan acceder a diferentes textos educativos muy buenos, con bastante diversidad de temas y todo que está seleccionado de acuerdo a las edades, y también se pueden integrar los maestros y los padres de familia. Excelente iniciativa. Sí, hablamos de cuáles son las principales innovaciones que se han realizado en los últimos años en su rubro. ¿Cuáles serían? Bueno, básicamente, como la seguridad va avanzando, hay sistemas de telemetría que se van aplicando a nuestros servicios, ¿no? Lo principal, tener a los conductores sin cansancio. Nos enfocamos primero en el descanso adecuado de los conductores, sobre todo lo de ruta externa que va a conducir durante más horas. Tienen acuartelamiento en el cual están en habitaciones con cortinas blackout, cerrados, sin televisores, sin acceso a los celulares. Ellos, antes de ingresar a descansar, entregan en custodia sus smartphones y se ponen un smartwatch que va midiendo la calidad del sueño. Entonces, una vez que ellos ya se levantan para hacer los servicios, vamos conectando ese smartwatch y monitoreamos la calidad del sueño que hayan tenido, no solamente que hayan dormido completo, sino la calidad del sueño, y los que están aptos salen de viaje. Una vez que salen de viaje, hay diferentes controles también en las unidades, alcoholímetros integrados que
También no permiten que el vehículo encienda mientras no pase esa prueba. Y tenemos diferentes cámaras que van enfocando en la cabina del conductor. Hay cojines vibratorios y hay controles que también van con cámaras en la parte delantera, posterior, y nos alertan en caso de que hay algún desplazamiento hacia la otra vía. Ajá. Una marcha que no esté adecuada. También si tiene pestañeos, alguna cosa, también lo va detectando la cámara, y todo eso nos dan los señales de alerta de tiempo real que nos permiten de esa manera tomar acciones. Claro. Estupendo. Roberto, una última pregunta, por favor. ¿Cómo integra Transporte en Línea los criterios de sostenibilidad y responsabilidad social dentro de sus tareas? Bueno, como parte de la sostenibilidad hemos incursionado en la electromovilidad. Actualmente tenemos 17 buses eléctricos que brindan servicios a 4.500 metros sobre el nivel del mar en una operación minera en rutas internas. Esto nos ha permitido beneficiar al medio ambiente evitando las emisiones de gases tóxicos, y de esa manera estamos contribuyendo a la sostenibilidad del medio ambiente. Es nuestra primera operación. Estamos a punto de la segunda, así a nivel del mar. Va a ser otro reto porque son otras condiciones, pero vamos por buen camino. Estamos ya a punto de iniciar otra operación. Nuestras felicitaciones más cálidas, de verdad, Roberto, por estos avances, estos éxitos, estas innovaciones y sobre todo el respeto a la sostenibilidad y al medio ambiente que practica tu empresa. Estaremos conectados en una próxima oportunidad. Hemos estado con Roberto Vega, gerente comercial de transporte personal de Transportes Línea. Una pausa comercial y retornamos. Hay algo que todo peruano quiere en 28, salir de la rutina. Y para eso también sirve la tecnología. Mira esto, por favor. Para olvidarte al menos unos días de todo lo demás y conectarte con lo que realmente te gusta. Estoy chapado. Recuerda, estas fiestas son tuyas. Conéctate para disfrutar. Conéctate con el Perú. Feliz 28. Toromocho es un yacimiento de cobre de clase mundial ubicado en el distrito de Morococha, Junín. Su historia moderna comenzó con la adquisición del proyecto por parte de Chinalco en el 2007, lo que conllevó a un hito sin precedentes en el Perú, el reasentamiento de la ciudad de Morococha hacia la nueva ciudad de Nueva Morococha, diseñada con planificación urbana moderna. La operación comenzó en el 2013, pero el diseño original siempre contempló una expansión. La fase 2 de Toromocho es la culminación de esa visión. Con una inversión adicional de más de $800 millones, el proyecto está logrando incrementar la producción anual de cobre. La historia de Toromocho es un testimonio de cómo la gran inversión extranjera puede transformar una zona minera histórica en una operación de vanguardia tecnológica, capaz de procesar cientos de miles de toneladas de mineral diariamente.
Hemos llegado al final del presente programa, Karen, y como siempre nos resulta muy ilustrativo, muy interesante conversar con gente del nivel de Paola Herrera, quien es economista senior, especialista en minería y energía del Instituto Peruano de Economía, y también con Fernando Sillones, experimentado político, ex gobernador de Ica, para hablar temas sustantivos. Y creo que Paola nos ha dado algunos tips muy interesantes. Así es. Bueno, ellos están preparando un informe que próximamente lo van a presentar aquí en Rumbo Minero TV y vamos a evaluar a la luz de lo que se pida también ante el Congreso con las facultades legislativas de parte de la presidencia del Consejo de Ministros. Pero una de las reflexiones de la primera invitada fue precisamente que lo anunciado por Keiko Fujimori, la presidenta, sobre la remuneración mínima vital parece ser una medida populista que a todas luces va a complicar un poco el panorama para las empresas porque no todas van a poder pagar esa cantidad a sus trabajadores. Pequeñas y medianas empresas, como nos ha especificado, ¿no? Porque aquí a veces se habla tontería y media y se dice, no, se opone la gran empresa que no quiere gastar. Oye, no hay nadie con remuneración mínima vital casi en las grandes empresas porque ahí necesitan un talento humano, un recurso mucho más calificado. Así es. Esto afecta más bien a los pequeños emprendimientos con los cuales los jóvenes pueden comenzar su vida laboral. Así es. Y ella mencionaba un porcentaje bastante interesante. Del 2 al 5% de pequeñas empresas van a poder aplicar esta remuneración mínima vital que se ha anunciado de parte del gobierno de Keiko Fujimori. Una cifra bastante pequeña. Ahora, viendo el lado positivo del anuncio de la presidenta en relación al empleo juvenil y todas las oportunidades que se van a brindar para potenciar el sector, me parece importante lo que ella nos ha comentado. Y Fernando Sillones, con la experiencia reiteramos que él tiene, nos dice, ¿para qué más leyes sobre la corrupción? No se necesita, las normas están dadas. Lo que hay que hacer es reducir, simplificar, limitar la acción de diversas entidades que complican la existencia de las empresas a nivel general, no solamente la minería, hidrocarburos y energía, sino también, como hemos hablado, incluso para las pequeñas, medianas empresas. Hay que tratar de reducir el tamaño del Estado en esa intervención mafiosa que tiene a veces, complicando las cosas, como bien nos dice Fernando Sillones, precisamente para generar más corrupción. Así es, él mencionó que el principal enemigo actual del Perú son los agentes que están encubiertos, que todavía no han logrado ser en muchos casos identificados y que son agentes corruptos que no están permitiendo que el Perú avance porque están buscando sus propios intereses. Sillones nos mencionaba sobre este reto que va a tener que enfrentar el actual ministro de Energía y Minas, ¿no? Al estar en una cartera que es bastante compleja si hablamos también de la participación que va a tener el Congreso con ya la división de las comisiones y quién podría estar a cargo de la Comisión de Energía y Minas también, ¿no? Ha hecho bien Guillermo Chino, nuevo titular de Energía y Minas, además en tratar de recuperar el prestigio de este importante sector. Es el que más nombramientos, más remociones ha hecho en un ministerio, un despacho que había sido capturado en los últimos 5 años de manera política por los sucesivos gobiernos. No hablemos solamente de Pedro Castillo, que fue el más nefasto y que colocó a 2 ministros impresentables ahí, que de los cuales ya nos preferimos olvidar, sino básicamente también en los últimos gobiernos. Un botín, porque precisamente la minería, pues en este momento tiene un privilegio como palanca económica de nuestro país. Yo quería, Karen, finalizar dando a conocer una nota que nos envían del Premio Comunica 2026, porque las empresas mineras ya entran a participar desde la versión anterior el año pasado en esta importante competencia. Es un contexto donde la comunicación es un componente fundamental para fortalecer la reputación. Hay una segunda edición del premio Comunica con K, 2026, iniciativa que va a reconocer las mejores prácticas de comunicación corporativa. Es organizado por el Observatorio de Comunicación, Obicon y la Universidad de Lima. El certamen además busca distinguir aquellas estrategias que demuestran resultados medibles, objetivos organizacionales y generan valor para las instituciones públicas y privadas. En su primera edición, el premio Comunica reconoció a Minsur, esta importante empresa minera Minsur, sociedad anónima, como mejor empresa, consolidando la importancia que ha adquirido la comunicación estratégica en el sector minero. La convocatoria de este año cuenta con el respaldo de la Asociación de Directivos de Comunicación de España, DIRCOM, Gerens, la Escuela de Posgrado,
Preciso Comunicación Integral, Minsur S.A., además del diario Gestión como Media Partner. Los interesados pueden conocer las bases, categorías y procesos de inscripción a través de www.comunica, reiteramos, comunica con K.pe, o escribiendo al correo premio@comunica.pe. Muchos éxitos entonces con esta premiación al sector minero. Ponemos punto final a la presente edición de Rumbo Central. Han sido Karen Herrera y César Campos, siempre al servicio de ustedes. Continúe con la programación de Rumbo Minero TV.